noches, bienvenidos a Minuto 1 en la pantalla de C5N. Hoy más que nunca, la realidad. Lo que otros no te cuentan, lo que otros no te muestran. Aquí, diariamente, en este punto de encuentro con la realidad, te lo mostramos, te lo contamos para que vos sepas por dónde pasan los temas que a vos te interesan y que sobre todo llegan y tocan a tu bolsillo. Enseguida vamos a estar con esta reunión de los gobernadores con el presidente, porque, como bien dice nuestra portada, ¿quién paga la cuenta? ¿Quién asume el costo del tremendo ajuste que el Fondo Monetario Internacional le exige al gobierno de Mauricio Macri? ¿Los gobernadores? ¿Qué van a votar los diputados cuando tengan que levantar la mano y queden expuestos ante la opinión pública de ser partícipes de uno de los presupuestos que incluye uno de los ajustes más severos de los últimos años en la República Argentina? Pero además, ¿qué es lo que arreglan los gobernadores con el presidente cuando el debate le corresponde darlo al Congreso de la Nación? ¿Le pintan la cara a los diputados, los gobernadores y el presidente? ¿O los diputados van a tener después la suficiente integridad moral y la independencia para ponerse los pantalones largos y examinar lo que Fernando viene advirtiendo acá, un presupuesto que de movida va a tener 500.000 millones de ajuste? Pero enseguidita vamos a meternos porque depende también tu futuro del presupuesto que se apruebe allí en la Cámara de Diputados, que seguramente estará ingresando el próximo viernes. Hoy, la noticia que no deja de ser política, obviamente, que tiene mucha ligazón al andamiaje institucional de la República Argentina, es, nos podés acompañar con el hashtag a partir de este momento, cambio de época, el cambio de mando en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se veía venir que Ricardo Lorenzetti venía perdiendo poder. Un hombre que llegó a la Corte de la mano de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, porque cuando Cristina era senadora y Néstor Kirchner era el presidente, en la nueva Corte que se armó en la Argentina, una Corte que tuvo chapa de independiente durante muchos años, que tuvo prestigio durante muchos años, que lo fue perdiendo en estos últimos años, que Lorenzetti fue perdiendo el prestigio que había construido porque su poder, sus deseos de poder, que en algún momento intentaron trasponer los muros del Palacio de Tribunales, lo hicieron en este momento un hombre peligroso para el poder político. Fíjese que Lorenzetti, un presidente de la Corte con mucho poder, con muchísimo poder, pero podemos decir que quedó cocinado en sus propias aspiraciones de poder. Y en un juego muy bien diagramado, en esto sí, entre Elisa Carrió y el presidente Mauricio Macri, que hicieron casi como una operación de pinzas sobre Lorenzetti. Y jugaban al policía bueno y al policía malo. Mientras Carrió llevaba adelante las más duras denuncias contra Ricardo Lorenzetti, impulsaba un pedido de juicio político contra el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Lorenzetti trataba de amigarse con Macri, de ser dócil al poder del macrismo, y Macri le decía: el Ejecutivo no tiene nada que ver, son cosas de Carrió. Pero hubo dos actos, dos fotos que algunas no se vieron, ¿no?, en las últimas semanas, que terminaron de despertar luces amarillas en el poder del macrismo, en el poder de Cambiemos. Primero, el excesivo
el excesivo respaldo para algunos hombres del gobierno que Lorenzetti le dio al juez federal Claudio Bonadío. Para el gobierno, Lorenzetti le dio excesivo poder a Bonadío. Y hay algunos integrantes del gobierno que sostienen que Bonadío y Lorenzetti comenzaban a jugar en un tándem peligroso aún para el gobierno, para el propio presidente Macri. Lo otro, esa reunión nunca desmentida de Lorenzetti, Bonadío y Pichetto. Esa reunión, reitero, nunca desmentida por los protagonistas, encendió luces de alarma en la Casa de Gobierno. ¿Cuáles eran las verdaderas intenciones de esa reunión, de ese encuentro? Las sospechas comenzaron a surgir en el gobierno, que hoy aligeró imprevistamente. Nadie lo sorprendieron, hasta el propio Lorenzetti, con lo que algunos denominan un golpe de mando, digamos, para no usar otras palabras que pueden sonar fuerte, en la acordada de los martes, que no tenía previsto tratar la sucesión de Lorenzetti. Se veía venir. Lorenzetti no tenía poder para renovar un mandato de 11 años ya al frente, que se le vencía en diciembre. Pero nunca se imaginó Lorenzetti que hoy le iba a llegar al turno y que le iban a jugar en contra, y que Rosenkrantz, un hombre muy ligado al poder institucional de la Argentina y de Cambiemos, iba a ser erigido como nuevo presidente de la Corte. Fíjese algo, esta es una advertencia también para una oposición que en la Argentina sigue haciéndose la distraída, que sigue jugando a las escondidas. En el momento de mayor debilidad del gobierno de Mauricio Macri, consolida mucho poder institucional con este cambio de época en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Porque tienen un hombre que les pertenece, porque Rosenkrantz ingresó de la mano del macrismo, igual que Rosati, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y es un hombre, reitero, del establishment institucional que hoy gobierna la Argentina. Entonces, fíjese este dato. En el momento de mayor debilidad política y económica del gobierno, Cambiemos, Macri, logran, con este cambio de mando en la Corte, consolidar un poder institucional muy fuerte a favor de Cambiemos en la Argentina. Una advertencia, reitero, para muchos en la oposición que siguen jugando a las escondidas alegremente mientras se consolida un poder muy fuerte en la Argentina del otro lado, aún en la mayor debilidad política y económica que tiene el gobierno. Gabriel Morini nos acompaña, hay mucha información hoy para intercambiar, y hay mucha información y hay opiniones divididas, Aquí, como a mí me gusta, hay mucha información. Fernando Alonso también tiene su información, así que, Gabriel, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Gato. Lo cierto es que no estaba en el orden del día tratar la renovación de autoridades, aunque era un tema que se venía hablando, y en sí habían hecho campaña cada uno por su lado, Rosenkrantz y Lorenzetti, para postularse eventualmente a una renovación de autoridades. Lo que no se sabía es cuándo iba a ocurrir. Y hoy empezó a las 10 de la mañana una reunión de acuerdo donde se firmaban habitualmente los expedientes. Hay un momento en el que están con los secretarios letrados, firman expedientes, discuten alguna cuestión de coyuntura y después se quedan solos los ministros de la Corte Suprema. Cuando se quedaron solos, ahí surgió el tema de la renovación de autoridades. Se miraron, Lorenzetti miró a algunos y dijeron, pero bueno, ¿qué vamos a votar hoy? Sí, vamos a votar hoy, propuso Rosenkrantz, seguido por Elena Hayton de Nolasco y también por Horacio Rosati. Con los tres queriendo votar, ya quedaba poco margen. Rosenkrantz se autovotó en la mayoría para finalmente definir que sea el nuevo presidente de la Corte a partir del 1 de octubre. ¿Se votó él mismo? Sí, se autovotó y lo que me cuentan, ahora, digamos... Esto la verdad que éticamente
no queda muy bien, ¿no? Me recordaban casos ¿Lorenzetti del lo hizo? Nazareno. No, me estoy tratando de recordar de memoria, pero me parece que no lo hacía porque Lorenzetti generaba mayores consensos con otra corte, con más integrantes y demás en las últimas elecciones. Me da la impresión de que en el último caso sí hubo una polémica porque Carlos Fait, ¿te acordás? Sí, Fue el que, de una manera media extraña, fue el que rubricó el voto en unas elecciones adelantadas que había hecho Lorenzetti, tratando de asegurarse un nuevo periodo, este último periodo que está terminando. Lorenzetti había hecho una jugada de anticipar, ¿te acordás? Sí, varios meses se autopostuló por los últimos de estos 3 años en una jugada que incluso, claro, como vos decís, firmaron un acta con Fay que no firmó, Que la todo llevaron a la casa. muy deplorable esa actuación, ¿no? Pero digo, lo cocinaron en la propia salsa, porque hoy le hicieron una especie, no sé si da para llamarlo, Fernando decía recién cuando estábamos en la reunión de producción, fue un golpe de Estado contra Lorenzetti. Por lo menos un golpe para ciego. Sí. Por lo menos un golpe para ciego. ¿Por qué un golpe para ciego? Porque pasó todo. Palaciego. Palaciego. Palaciego, sí, claro. Por Claro. lo pronto, Gato, lo que ocurrió fue que se pusieron sobre la mesa los votos y no tenía Lorenzetti los suficientes apoyos, de manera que quedó resuelto instantáneamente que con 3 voluntades ya se puede cambiar un presidente de la Corte. Claro. Y esto no es poco para el mensaje que da la impresión de que este grupo, esta mayoría, quiere dar para afuera. Juan Carlos Maqueda quedó golpeado desde el punto de vista político porque él no acompañaba esta idea ni de votar ayer, ni menos de votar a Rosenkrantz, por eso es el voto aparte. Y Lorenzetti, digamos, de una manera estratégica para no quedar, digamos, apartado de esto, termina acompañando la decisión, por eso Claro. termina como un 4-1. Claro, un 4-1. Claro, Maqueda, digamos, es el que puede darle a la Corte, ¿cierto? Ahora, la verdad que da la impresión de que es una Corte, lamentablemente, que se acerca mucho a la Corte adicta del menemismo. No sé qué opinás vos, Gabriel. Hay que ver cómo juega cómo opera el juego de mayorías acá, porque la verdad es que la Corte viene teniendo una serie de fallos que han ido en contramano de doctrina previa, doctrina de ampliación de derechos, si se quiere, en materia laboral ha tenido mayorías consolidadas en contra de ampliación de derechos laborales o en contra de fallos que vienen de la justicia laboral o previsional, con lo cual ya se venía gestando un cambio de orientación, quizás acompañando la propuesta del Ejecutivo. Habrá que ver... Por eso no es un dato menor lo que yo comentaba de Lorenzetti, porque Lorenzetti trató de hacer buena letra con el gobierno, por eso digo, perdió el prestigio que se había sabido ganar, porque desde que asumió Macri buscó acercarse permanentemente, hizo reuniones secretas con el presidente Macri y finalmente alguien en su entorno hoy, como otros dicen, mirá cómo le terminan pagando a Lorenzetti. Sí, también en el gobierno te decían que percibían que Lorenzetti los extorsionaba con determinados fallos judiciales, atento a la importancia o sensibilidad que tendrían para el Poder Ejecutivo. Recordemos que la construcción de poder de Lorenzetti es muy interesante en términos de cómo se erigió desde ser un abogado de la matrícula que llegaba de la mano un desconocido para el Poder Judicial, termina siendo el hombre más poderoso de la justicia, sobre todo sirviendo de paraguas a Comodoro Pi. Y esta es una cuestión que ahora habrá que ver cómo queda resuelta. Bueno, por eso yo decía, Gabriel, no sé si vos compartís la información, pero me parece que el respaldo explícito que Lorenzetti le dio al juez Bonadío, eso no causó buena impresión en el gobierno. Porque, a ver, Bonadío, si actúa con carácter como lo viene haciendo con los otros implicados en esta causa, en las próximas horas debería convocar a Franco Macri de IEXA, ahora vamos a ir viendo, y por qué no a Mauricio Macri. Entonces me parece que esto también enciende luces de alarma en el gobierno. Me parece que esto también es un punto que juega en esta reconstrucción de poder en la Corte y en la justicia argentina. Sí, comparto, Gato, eso, y agrego un dato. Ahora Lorenzetti, el voto de Lorenzetti en la Corte es un voto negativo. ¿Se entiende? Porque antes era el voto definitorio, con el cual se podía negociar. Ahora pasa a integrar
la mayoría negativa, si entiende que el gobierno estuvo por detrás de esta movida que lo desplazó de una reelección. Claro. No, lo que te iba a acotar, Gustavo, es que uno de los expedientes más críticos que tiene la Corte para tratar a la visión del gobierno tiene que ver con todo lo judicial, todo lo previsional. La validez del cambio de fórmula, la validez de la ley, la validez de la ley de reparación histórica. Esos fallos son determinantes para la suerte del gobierno. Dicen que con esta nueva composición van a tratarlo más rápido, que Lorenzetti lo tenía pisado manejándolo en las negociaciones con el gobierno, que ahora se viene una limpieza, un proceso más rápido de tratamiento de los expedientes. Bueno, vamos a ver si es cierto o no. Claro. Vamos a ver, seguir avanzando. Enseguida vamos a estar hablando justamente en el día de hoy para los jubilados, atenti de esto que dice Fernando, también de estos 140.000 jubilados que dejarían de cobrar la reparación histórica, con una especialista en el tema, Bárbara Yarodowski, que enseguida va a estar con nosotros, así que siempre es un tema de preocupación. Pero vamos a ver el perfil del nuevo presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Quién es este hombre que a partir del 1 de octubre tendrá el poder de la justicia en la Argentina? Es abogado egresado de la UBA en 1983. Tiene un magíster y doctorado de la Universidad de Yale. Representó al grupo Clarín. Esto es lo que más le cuestionan, ¿no? Representó al grupo Clarín en la audiencia por la ley de medios y trabajó para el grupo Clarín. Digamos, ha trabajado con muchos grupos corporativos de la Argentina, ¿no? También litigó a favor de Cablevisión, YPF, el diario La Nación, La Rural y otras grandes empresas nacionales y extranjeras. Esto en su currículum le juega un poco en contra para llegar a la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En su momento lo cuestionaban ya cuando llegó a la Corte. Su estudio asesoró a varios fondos de inversión, entre ellos Pegasus, donde se desempeñó Mario Quintana. Por eso no podía intervenir en la audiencia pública, que nunca se hizo porque se suspendió, sobre el tema Pharmacities. Exactamente, él se iba... Bueno, ahí están los cuestionamientos. A ver, es un currículum, que por eso yo digo, se consolida un poder institucional muy afín a Cambiemos con esta presidencia. No sé, se consolida un poder institucional muy cercano al perfil ideológico de Cambiemos. Algunos dicen que no es tanto, puede ser ideológicamente afín a Cambiemos, pero es más del círculo rojo. Bueno, del círculo rojo. Exactamente así lo definen. Y fíjate que se va a tener que excusar en cada una de las intervenciones, como evidentemente lo tenía que hacer como juez de la Corte, cuando llegue algún caso relacionado con alguna de todas esas empresas para las que se desempeñó. Está bien. Votó a favor de la aplicación del 2x1, Esto también es algo que le ha jugado en contra. Fue uno de los jueces de la Corte que votó a favor de la aplicación del 2x1 para delitos de lesa humanidad, que fue repudiada masivamente por la sociedad argentina. Este tema, también para tener en cuenta, a favor, en este caso, de lo que el gobierno aspiraba, que, como dijo en su momento un editorial del diario La Nación, los pobres viejitos, ex represores que tenían que estar en sus casas. Bien, obviamente que la salida de Lorenzetti produjo la primera reacción. Explotó de alegría, ¿quién? Su archienemiga Elisa Carrió. Primero en Twitter, muy a lo Carrió, puso este tuit: peluquería móvil, se hizo los ruleros hoy Carrió, en su auto se hizo los ruleros, pero parece que tenía tanto para festejar que festejó a esta manera en el auto y poniendo primero el título peluquería móvil y después sobre la salida de Lorenzetti. Denunciando durante el gobierno de Cambiemos y antes del gobierno de Cambiemos. Lo vengo denunciando desde hace 10 años y terminó la impunidad y terminó la extorsión. Pero sigue en la Corte. Pero no es más presidente, que es el que administra la Corte. Además es un milagro para mí hoy. ¿Por qué? Porque yo sabía todo, pero no sabía que iba a poder ocurrir. ¿Y el presidente Macri usted cree que trabajó por eso? No sé, pero yo sí. ¿Vio, no? El presidente Macri, no sé, pero yo sí.
es como yo le dije, le hicieron una operación de pinzas perfecta entre Macri y Carrió a Lorenzetti. Lorenzetti, que se jactaba de manejar el poder y mucho más en la Argentina, fue víctima de lo que él tanto ambicionó, manejar el poder. Fue víctima de Carrió y fue víctima de Macri en el manejo del poder. Otras repercusiones, la del presidente de la bancada de diputados del Frente para la Victoria, Agustín Rossi. Bueno, me parece que Lorenzetti habrá renunciado a la presidencia de la Corte porque, bueno, hace muchos años que es presidente de la Corte y seguramente tampoco habrá tenido el consenso del resto de los miembros de la Corte como para seguir siendo presidente, ¿no? Lo que está claro es que Rosenkrantz es un hombre muy ligado al poder corporativo en la Argentina. Es uno de los 2 miembros que ingresó a la Corte Suprema de Justicia, pues intentaron colocarlo por decreto apenas asumió el presidente Macri. Así que la verdad es que me parece que con esta decisión de Rosenkrantz presidente, la Corte va a tener un alineamiento muy cercano a la figura del presidente de la Nación, ¿no? O al Poder Ejecutivo. Bueno, es un tema que vamos a seguir analizando en este programa porque, reitero, es mi opinión, es mi análisis, lo vamos a seguir hablando después. Enseguida Alberto Fernández también, un hombre que conoce mucho y que conoce mucho los resortes del Poder Judicial en la Argentina, va a estar opinando sobre este cambio de época, pero reitero, a mí me da la impresión que en el momento de mayor debilidad política y económica del gobierno de Macri, logra a través de este giro brusco, de este cambio en la presidencia de la Corte, consolidar un poder institucional afín al poder de gobierno para seguir avanzando en las direcciones que viene avanzando el gobierno de Macri. Y no es un tema menor mientras la oposición en la Argentina sigue jugando a las escondidas. Reitero, en su momento de mayor debilidad política y económica, Cambiemos consolida poder institucional en la Argentina. Todo un llamado de atención para la oposición en la Argentina. Hablando de oposición, hubo reunión hoy de los gobernadores del peronismo de la oposición con el presidente Macri por el presupuesto. Un presupuesto que va a encerrar uno de los mayores ajustes, más salvajes, bruscos, brutales de los últimos tiempos en la Argentina, ordenados por el Fondo Monetario Internacional. ¿Hay consenso, Fernando? Mirá, Gustavo, lo que hubo es la foto que tanto necesitaba el presidente y el apoyo de los gobernadores a la fórmula de déficit cero. Ahora, la letra chica sigue toda abierta, sigue todo en discusión. No se pusieron de acuerdo en qué van a recortar y en qué impuestos van a subir. Hay una pelea muy dura ahí. Dicen que la van a dejar para que se resuelva en el Congreso. Ya sabemos que los gobernadores no manejan a todos los diputados por sus provincias, así que ahí el debate seguramente va a ser muy difícil para el gobierno para poder avanzar en los términos del ajuste que quiere plantear en el presupuesto. Y un presupuesto que hoy advirtió Christine Lagarde, si no está firmado, si no está ratificado, si no está apoyado por todo el arco político, el fondo va a poner en duda la posibilidad de firmar un nuevo acuerdo. Por eso se está demorando este nuevo acuerdo. Hasta que no esté el presupuesto aprobado, me parece que el acuerdo no va a salir. Yo creo que Pedro tiene algunas precisiones sobre lo que hoy contó o lo que declaró. Enseguida vamos a ir con ese tema. Vamos a ver qué opina un gobernador, uno de los gobernadores que se opone a este acuerdo y que dijo no voy a ajustar, Carlos Benra, gobernador de La Pampa. Yo no pienso votar o pedirle a los legisladores peronistas de La Pampa que voten un presupuesto con ajuste. Ajustan a la gente y no ajustan a las empresas. Yo quiero saber cuál va a ser el recorte en salud. El plan incluir va a estar el plan remediar, si va a estar el programa alimentario. Si esos planes no están, no lo vamos a votar. Eso de que es una irresponsabilidad no votar un presupuesto, la irresponsabilidad fue ir al fondo. Yo no tomé la decisión de ir al fondo, la tomó el gobierno sin preguntarnos. Yo tengo equilibrio fiscal.
O sea que el gobierno nacional tiene que arreglar el déficit de ellos, no el mío. El mío no existe. Yo no voy a aceptar ni el subsidio al transporte. Si nos transfieren el subsidio al transporte habrá aumento de boleto porque Macri lo dispuso. Y no voy a suscribir aceptar el subsidio a la tarifa eléctrica, porque eso es algo que decidió Nación. Voy a fijar el régimen impositivo provincial que a mi provincia le convenga y no pienso adherir al pacto fiscal pese a las presiones que hace el gobierno, que no me paga la deuda que tiene de acuerdo a la ley 27260 para las cajas previsionales porque no adhiero al pacto fiscal. Yo creo que en general hay gobernadores peronistas que están más cerca de Macri que de Perón. Duro este final de Berna. Creo que hay gobernadores peronistas que están más cerca de Macri que de Perón. Una verdad, por otra parte, porque ha sido uno de los pocos gobernadores que hoy elevó la voz. Uno de los pocos gobernadores peronistas que elevó la voz y llamó las cosas por su nombre. Dijo, el acuerdo lo hizo el gobierno con el fondo. Las exigencias las ha pedido y las aceptó el gobierno con el fondo, que es una verdad. Y esta es la realidad. Por eso nosotros venimos indicando que aquí es donde se va a jugar los diputados y se va a saber en la Argentina finalmente quién es oposición, quiénes Cambiemos en su totalidad. Sean peronismo federal que va con Cambiemos, pero acá en este debate del presupuesto se van a jugar las cartas de quién es oposición real en la Argentina de hoy, quién acompaña el ajuste salvaje que propone el fondo y el gobierno o quién se opone al mismo. Pero hoy también los dirigentes gremiales hoy han estado muy reunidos en distintas, justamente advirtiendo a gobernadores, a diputados, que el ajuste que se viene va a ser brutal y que va a golpear aún más sobre los laburantes. Pablo Moyano decía lo siguiente. Si bien no compartimos la conducción hacia el tema, vamos a acompañar el paro del 25 de septiembre, vamos a movilizar el 24 de septiembre en la Plaza de Mayo y el 20 en Ferro se van a anunciar las medidas que va a tomar este frente sindical en rechazo a este modelo económico. Los gobernadores están tomando conciencia que es un presupuesto que puede llegar a perjudicar a sus provincias, muchas pueden llegar a quebrar económicamente y muchos trabajadores van a ser despedidos. Bueno, Urtubey, no sé si representa, a mí no me representa, yo soy peronista y a mí no me representa. Ya la gente no aguanta más, hay una CGT que no lo defiende, hay dirigentes que no están a la altura de las circunstancias y están buscando un nuevo frente o nuevos dirigentes que se pongan al frente de la lucha de los trabajadores. Bueno, y el ministro de Economía, Nicolás Duhovne, que reapareció hoy en escena, dijo lo siguiente sobre el presupuesto y sobre algunos puntos salientes que van a tener el presupuesto. El presupuesto lo que contiene también son los indicadores fundamentales, como es el crecimiento, el valor del dólar y la inflación. Quería preguntar cuáles son los estimados para este año y para el año que viene. Y también preguntarles qué les pidió el presidente o qué conversaron en particular con el presidente en función de lograr este equilibrio fiscal y qué plantearon las provincias en ese sentido en la charla con el presidente. Gracias. Bueno, los supuestos macroeconómicos ya los van a conocer el día 15 cuando presentemos el proyecto de ley de presupuesto, pero sin duda van a ser muy conservadores en términos del crecimiento para el año próximo, puesto que vamos a finalizar este año con un crecimiento negativo de la economía que va a dejar un fuerte arrastre negativo para el año próximo, con lo cual aun cuando la economía terminara el año próximo creciendo en el cuarto trimestre a un ritmo elevado, la tasa de crecimiento que podría mostrar igual sería muy baja, ¿no? Pero no quiero adelantar los números porque quiero que esos números sean presentados primero al Congreso, que es quien debe recibirlos el día 15, ¿no? Así que esos números se van a conocer en ese momento. Usted sabe que siempre le digo que a mí me gusta mucho analizar, más allá de el valor de las palabras, los rostros, las reacciones. Es un ministro Duhovne que está muy golpeado. Se lo nota muy golpeado realmente, ¿no?
porque la verdad, sin reacción en la respuesta. Sin reacción en la respuesta. Y además demorando como en otro lado. Pongámoslo de nuevo, por favor, la última parte de la pregunta y la reacción, y aparte el rostro de Duhovne, ¿no? Fíjese, mire. Cuando presentemos el proyecto de ley de presupuesto, pero sin duda van a ser muy conservadores en términos del crecimiento para el año próximo, puesto que vamos a finalizar este año con un crecimiento negativo de la economía. Quería ver mostrar la reacción. Bueno, a veces no se puede. Pero lo que tardó en responder, en reaccionar y en dar respuesta, ¿no? Es un ministro que tiene un desgaste, es un ministro que sabe que se va del gabinete de Macri cuando tiene plazo fijo Duhovne, termina de acuerdo y se va, Entonces es un ministro que han desgastado desde el propio gobierno, que le pusieron reemplazante, que después no aceptó, y que está sufriendo. Un ministro que fíjese que ya no tiene la opinión positiva que, aunque sea relato, nos vendía en algún momento. Dijo 2019 será un año negativo para la Argentina. Y encima de esto, hoy una advertencia que a través del Financial Times les hace Christine Lagarde, la directora, la gerenta del Fondo Monetario Internacional, Pedro, ¿no? Tal cual, en una entrevista publicada en el Financial Times, habló mucho del conflicto entre China y Estados Unidos, que acá le venimos anunciando ya hace un tiempo, y por supuesto de la Argentina. Ahí plantea, Lagarde advierte por el impacto de la guerra comercial entre Estados Unidos y China. Por el otro lado, preocupa la crisis que afecta a la Argentina y a Turquía, que se extienda a otros países en desarrollo. De hecho, se devaluó otra vez el real en Brasil, y tal vez lo más importante, la medida de austeridad anunciada por Macri serán un factor determinante en la política fiscal. El Fondo Monetario Internacional está considerando la propuesta de Argentina de reprogramar los pagos, y una palabra clave que usó nuestro colega Fernando Alonso hace unos minutos: sí, condicional, if en inglés, palabra clave de la entrevista, if. Si efectivamente incluyen las reformas serias, entonces vamos a analizar o evaluar cómo sigue esta historia. Y también se refirió a los más vulnerables. Ahí hay que ver cómo esto va de la mano con lo que decía el ministro Duhovne, que ya está planteando un crecimiento negativo para el año que viene. Y ahí vemos la frase: si el presidente Macri incluye serias reformas en su plan, entonces lo analizaremos, estudiaremos el impacto en la situación macroeconómica de la Argentina, determinaremos la sustentabilidad de la deuda y trabajaremos con ellos. Entonces, ahora, para un minuto ahí, para un minuto. La palabra if es muy fuerte en inglés. Para un minuto ahí, Pedro, por favor, porque me parece que es muy importante, porque esto es la exigencia del fondo al gobierno. Por eso cuando yo hablo de cómo perdió soberanía política el gobierno de Macri, acá, en la necesidad que tiene el gobierno, en la desesperación que tiene el gobierno de Macri de ir al fondo, Christine Lagarde se permite lo que para mí como ciudadano argentino es una vergüenza, que la directora del fondo te imponga estas condiciones, y sobre todo que imponga condiciones a un presidente electo por la voluntad de los argentinos. Fíjense, esto condiciona, esto es tremendo. Si el presidente Macri le da una orden, porque esto es decirle, usted lo tiene que hacer. Esta es la orden que le baja Christine Lagarde a Macri. ¿O me equivoco? No sé, ustedes entienden algo diferente. Es clarísimo lo que sí, Gustavo. ¿Fernando? No, es que hay algo interesante. No solo le piden el presupuesto, sino que le pide la reforma laboral, la reforma previsional, la flexibilidad, la libertad total del mercado de cambio, porque en una de las partes de las declaraciones dice todas las reformas económicas. No habla del presupuesto y del déficit fuero. Claro. Habla de las reformas económicas. Y ya sabemos cuáles son las reformas económicas que el Fondo Monetario le pide a la Argentina. Flexibilización laboral es la primera. Reforma del sistema previsional para abaratar las jubilaciones es la segunda. Son fundamentales esas dos para llevar a un acuerdo con el FMI. Claro. Así pero la verdad que es muy impactante, ¿eh? Es muy impactante esta frase. Por favor, ponela a pleno, Charlie, y la vamos a leer. Porque en esto hay que tomar conciencia, cómo el fondo hoy manda, cómo el fondo hoy determina la política económica de Macri, que no tiene ya
poder de decisión soberana a la Argentina. Le impone Lagarde. Dice, si el presidente Macri incluye serias reformas en su plan, entonces lo analizaremos. Estudiaremos el impacto en la situación macroeconómica de Argentina. Determinaremos, fíjense, ella se está poniendo, determinaremos la sustentabilidad de la deuda y recién ahí trabajaremos con ello. La verdad, bochornoso. Ahora, bochornoso para un país que se precia de todavía tener soberanía política, si la tenemos, ¿no? Dos elementos, Gustavo. En primer lugar, yo insisto con la palabra if en inglés, que es mucho más fuerte de lo que aparece en castellano en condicional, como vos decís, es casi como una orden. En segundo lugar, el ministro de Hacienda dice que va a haber un crecimiento negativo. O sea, está reconociendo que el plan del Fondo Monetario Internacional va a tener resultados negativos. Y ahí Entonces, entiendo el fondo, por qué. ¿quién quiere ayudar? Y ahí entiendo por qué Duhovne no tiene respuestas cuando se queda ahí no sé cuántos segundos sin responder. Porque claro, está esperando la orden del Christian Lagarde para que le digan en el presupuesto tenés que poner esto, esto y esto para. La verdad, a ver, los gobernadores que van a acompañar, los diputados van a acompañar esto. La verdad que esto es una pérdida de soberanía notable en la Argentina de hoy. Pero no solamente pérdida de soberanía, es prácticamente plantear que se va a estar peor. Lo dijo el presidente Macri hace una semana aproximadamente. Dijo, va a crecer la pobreza. Lo dice el ministro de Hacienda. Vamos a estar peor porque va a haber un crecimiento negativo. O sea, te están reconociendo que el plan del Fondo Monetario Internacional no es para estar mejor, es para estar peor. Bueno, y mientras tanto, ayer veíamos las proyecciones de inflación para agosto que vienen muy duras. La UMED, que es la Universidad Metropolitana de Empleo y el Trabajo, va a estar uno de sus artífices enseguida, que viene proyectando y le viene pegando con las proyecciones. Fíjese lo que ya proyectó para el mes de agosto de inflación en la Argentina, ¿no? La inflación más alta en los últimos 28 meses. La devaluación provocó una estampida de precio en agosto que 4x3 le da a la UMED. 4,3, perdón, el porcentaje que le da a la UMED para el mes de agosto, la inflación más alta en los últimos 28 meses. La devaluación provocó una estampida de precio en agosto que se profundizará este mes. Transporte, alimentos y bebidas fueron los rubros con mayores aumentos. En el año la inflación acumula 24,5 y en 12 meses escaló a 34,1. Y los aumentos más fuertes que ha determinado la UMED, que reitero da 4,3 para el mes de agosto. Alimentos y bebidas 4,5. Sigue pegando fuerte. Transporte y comunicaciones 7%. Salud 6,2. 4,5 vivienda. Y 8,3 para el salario real. Eso es la pérdida lo que del salario cayó. real, ¿no? Claro, esto cayó el salario real, ¿no? Bueno, cayó 8,3. Pero bueno, y los alimentos, rapidito, y nos vamos al debate, los alimentos que más han aumentado, fíjese, hoy lo muestra el BAE, por la devaluación, alimentos y artículos de limpieza aumentan desde hoy un 17% en promedio. La harina sigue para arriba, 131%, las galletas saladas 45%, el aceite 45%, pastas secas 44%, té 39%, detergente 38%, mayonesa 37%, las hierbas, otro aumento 36%, jugo líquido 35% y gaseosa 27%. Ahí está. Bueno, muy bien. Matías Carugati, le voy a preguntar, antes de ir con Leandro Santoro, que hoy presentó una fuerte denuncia contra Luis Caputo. Pero para completar este esquema económico, Matías, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas ¿Cómo noches. están ustedes? Ustedes realizan las mediciones económicas de Management and Fit, ¿no? ¿Cómo están viendo ustedes todos estos movimientos y de inflación para mes de agosto y de lo que se proyecta para septiembre? Bueno, agosto más o menos en línea con los números que estaba mostrando recién, y septiembre obviamente va a seguir complicado porque tenés los aumentos ya estipulados en lo que es transporte.
Y además todo el tema de la depreciación que va a pegar sobre todo en alimentos y bebidas. Y entonces ya la inflación de agosto también va a ser muy complicada. Si uno mira todo el año, está claro que a esta altura ya sabemos que la meta de inflación quedó muy desfasada, sí, y que el año por ahí va a terminar con una inflación de 43, 44%, si las cosas más o menos se encaminan de acá hacia adelante. Cuando ustedes hacen estas mediciones de índices económico y político sobre la gestión o sobre la figura, sí, de Macri, hoy ¿qué le juega más en contra? ¿Lo económico o lo político a Macri? Mira, en este punto son las dos cosas que están jugando en contra. En lo que es económico, estrictamente, lo que siempre tiró hacia abajo fue el tema precios. O sea, la sensación que tiene la gente respecto a la inflación. Ahora también se empieza a sumar la preocupación por el tema de ingresos y empleo, pero el tema político también, porque, digamos, más allá de que sea una crisis económica, una crisis cambiaria, hay una crisis de confianza. Claro. Y donde hay una crisis ¿Persiste la crisis de confianza sobre el gobierno de Macri? Digamos que sí, porque, digamos, la señal inequívoca es que la gente sigue refugiándose en el dólar, con lo cual todavía no hay plena confianza en que el rumbo que se está tomando sea el adecuado, o va a tener resultados que el gobierno se propone. Y esto es algo que no arrancó ahora, sino que por ahí viene desde abril, cuando... ¿Ustedes cuánto hace que viene, eso te iba a preguntar, cuánto hace que vienen manifestando ya estos índices negativos, tanto políticos como económicos, para Macri? Te diría que después de la elección, que hizo como, sí, una especie de pico estos indicadores, desde entonces empezó como una tendencia a la baja. La reforma previsional fue clave, ¿no? Tuvimos la reforma previsional, el intento de reforma laboral que fue muy resistido también, tuvimos un verano complicado en materia de inflación, los aumentos tarifarios que... Y la devaluación de abril. Y después, claro, llegó el tema de la corrida cambiaria a fines de abril y toda la situación económica que va un poco retroalimentando y permea después sobre la parte política, porque de vuelta también tenés al propio presidente tratando de encaminar la cuestión económica sin éxito, y eso obviamente lo expone. Y en las mediciones, Matías, que ustedes realizan, el tema económico hoy está como la principal preocupación de los argentinos, sí, ¿no? Sí, inflación, desempleo son dos de los principales temas. Obviamente cuando aparecen los aumentos tarifarios también, sí, salta esa preocupación entre los principales temas que le preocupan a la gente. Obviamente el tema de inseguridad y también hay que hacer una mención, la corrupción, la preocupación por la corrupción se mantiene vigente, más desde que salió el tema de esto de los cuadernos de la corrupción. Bien, Leandro Santoro, buenas noches. Antes de que me cuentes qué denunciaste hoy contra Luis Caputo, una línea, una evaluación, ¿cómo ven este cambio de época en la Corte con la llegada de Rosenkrantz al poder? ¿Consolida, Cambiemos, un esquema de poder institucional muy férreo en la Argentina, crees? El Grupo Clarín creo que consolida un esquema de poder. Mirá, este juez de la Corte es un juez que aceptó en principio ser miembro de la Corte por decreto. Eso ya habla mucho. En segundo lugar, es un abogado que se desarrolló profesionalmente defendiendo las corporaciones económicas, entre ellas el Grupo Clarín. Y en tercer lugar, la verdad, Gato, me parece que la justicia argentina le debe una explicación y la política también le debe una explicación a la sociedad, porque hemos presenciado durante prácticamente 1 año y medio una guerra entre Elisa Carrió, el presidente de la Nación, y el expresidente de la Corte Suprema, Lorenzetti, que no meritó ninguna justificación política. En ningún país del mundo se dan las cosas que se dan acá, que la principal aliada del presidente de la Nación dice que... Bueno, pero a ver, Leandro, hoy... Yo hice este análisis, podemos diferir, pero a la luz de lo que aconteció hoy, se vio que jugaban en conjunto. Jugaban a policía bueno, malo, y lo terminaron cocinando a Lorenzetti. No tengo ninguna duda, Gato, no tengo ninguna duda, pero ¿sabés qué pasa? Las palabras tienen un sentido en la vida, y mucho más en la política. Vos no podés decir cualquier cosa de cualquiera y después entre todos dar por entendido que en realidad es un paso de comedia a los que nos tienen siempre habituados, porque las instituciones en la democracia merecen ser consolidadas con actitudes responsables. Entonces, que este señor Rosenkrantz, ¿no?, que es un hombre de las corporaciones, venga a ocupar el lugar de Lorenzetti, a mí no me da más tranquilidad, más allá de que yo también tenía cuestionamientos hacia Lorenzetti. A mí me preocupa porque aceptó ser miembro de la Corte por decreto y porque forma parte del poder económico de la Argentina, y probablemente tengamos que tener presente qué es lo que va a ocurrir los próximos meses para ver cuáles son las definiciones que va a tener que tomar la Corte, ¿no? Está el tema de Pharmacity, también hay varios temas bueno, ahí. Ahí se excusó ya él. Ya está excusado Rosenkrantz, ¿no? Bueno, hay que ver entonces, porque creo que Hayton va a tener un interinato de 6 meses, ¿no? Sí. No, asume directamente el primero de octubre. Ahora, ahí también hay un tema que Fernando lo anticipaba, vital para muchos, que es el tema jubilados, sentencia y todo.
está Bárbara Yarrogowski, la doctora Bárbara Yarrogowski. Bárbara, lo venimos hablando, hay un tema crucial para la Corte, que tiene que definir el tema de jubilados y muchas sentencias, ¿no? Sí, claro, el índice que van a aplicar para los juicios, sí, sí, es un tema muy complejo. Que es vital para ¿cuánto? ¿Para la mayoría de los jubilados esto? Sí, para la gran mayoría hay gente, de hecho, que si se cambia el índice no tiene diferencia en los juicios, ese nivel de gravedad. Pero sí, son más del 50% en los retroactivos, en los saberes, es muy grave si se llegará a cambiar el índice. Es decir, que eso va a ser un fallo vital para presente y futuro de los jubilados. Totalmente, sí, sin ninguna duda. ¿Representa mucho dinero? Bueno, hablaban del PBI, de 4 millones de pesos, pero bueno, no sé ahora si esto va incrementándose, porque bueno, hay más juicios pendientes de este criterio. Pero ¿no? digo, el gobierno obviamente que quiere que salga, digamos, a favor de lo que ellos desean. Es que esto es una intención clara del gobierno. Cuando surge la ley de reparación histórica, ellos se comprometen, el Poder Ejecutivo, a consentir los fallos que hay en la justicia, los fallos de corte. Y ahora están yendo contra fallos de corte, con lo cual están contradiciendo su propia normativa. Ahí, Gustavo, es muy importante porque hay una masa de deuda que se está acumulando el Estado si la Corte lo convalida, que la puede resolver con un bono, pagándole como hizo históricamente. Pero hacia adelante va a tener que subir las jubilaciones y eso va a ser un problema en toda la negociación que está haciendo, porque para el FMI es uno de los temas clave en la negociación. Así que están con un ojo puesto en el fallo de la Corte y están esperándolo ahí con mucha ansiedad porque no saben cómo va a salir y no saben en serio cómo va a salir, ¿eh? Digo, vos que no sé si tenés algún dato. Coincido con eso, no saben y tienen mucho riesgo porque se decía que iba a ser en los próximos meses, iba a ser entre agosto y octubre. Antes de fin de año. Antes de fin de año, un fallo que es también con el tema RIPTE y con las fórmulas de actualización que puede alterar todo lo que son las cajas, que era lo que el gobierno, básicamente lo que trascendió es que el propio Macri se lo transmitió a Lorenzetti en aquel famoso almuerzo que compartieron en Casa Rosada. Bien, bueno, Leandro, hoy hiciste una denuncia penal contra el presidente del Banco Central de la República Argentina. ¿Y el ¿Por qué motivo? Y el vicepresidente. Y en principio, digamos, porque hemos detectado, a partir de un informe de Alejandro Berkovich, que el presidente del Banco Central, cuando era ministro de Hacienda, intervino en el mercado de Levax. A ver, ¿cuál es la operación? En octubre del año pasado, el señor Caputo ingresa al mercado de Levax, adquiere Levax por 8,5 millones de pesos. Las renueva en noviembre, las renueva en diciembre y se retira el 17 de enero. Cuando se retira, tiene una ganancia de 500.000 pesos. Es una ganancia importante en 90 días. Pero ¿cuál es el dato que nos llama a nosotros la atención? Que él toma la decisión de retirarse cuando la tendencia todavía era seguir incrementando la masa de Levax. Poco tiempo después, el dólar pega un salto importante, el tipo de cambio pega un salto importante y nosotros empezamos a atar cabos. El señor Caputo va el 4 de enero, vuelve el 4 de enero de Nueva York y sabe perfectamente que se cierran los mercados financieros para la Argentina, motivo por el cual había una presión muy fuerte sobre el tipo de cambio. ¿Qué es lo que nosotros suponemos? Que el señor Caputo pasó de su posición en pesos a una posición en Levax utilizando información privilegiada. ¿Por qué suponemos eso? Porque no hay ningún registro en la caja de valores acerca de compras de títulos públicos ni de acciones, con lo cual probablemente se haya pasado a dólar, que es lo que hacen todos los tenedores de Levax. Si él hubiese comprado acciones o títulos públicos en la Argentina, hubiese quedado registrado. ¿Cuál es el problema, Gato? Él arranca este negocio con 8,5 millones de pesos y al día de hoy, si solamente pasó de pesos a dólar sin haber comprado acciones o bonos en dólares en el extranjero, duplicó su inversión. Él hoy habría ganado 18 millones de pesos. ¿Por qué? Porque las Levax rendían el 40% anual. En 6 meses, que fue lo que lo tendría que haber tenido, es el 20%. Y sin embargo, el tipo de cambio entre enero y hoy aumentó el 100%. Cualquier tenedor de bonos sabe que la información privilegiada es lo que te permite enriquecerte. Y esta es la clave de la explicación de por qué nuestra denuncia y por qué le requerimos nosotros a la justicia argentina que investigue. Porque además, este es un gobierno que abundan este tipo de funcionarios que utilizan su posición de poder para hacer negocios personales. Bueno, no nos olvidemos la causa dólar futuro, o mejor dicho, lo que ganaron muchos funcionarios de este gobierno sabiendo que cuando asumiera Macri iba a devaluar importantes funcionarios, ¿no? Bueno, así empezamos nosotros esta investigación. La verdad, el documento que tuvo acceso Alejandro Berkovich fue clave
porque lo pone al entonces ministro de Hacienda y actual presidente del Banco Central en el centro de la escena. Claro. También el señor Cañonero. Exactamente. Gustavo Cañonero es el vicepresidente del Banco Central, era socio de una empresa SBS, socia también de Templeton, que es el famoso grupo financiero que compra los botes este año. Ahora, lo que es verdaderamente increíble es que en la página de LinkedIn del señor Cañonero figura que era empleado del Ministerio de Hacienda. Claro. Entonces, estaban de todo el tiempo de los dos lados del mostrador. Vos recién decías lo de dólar futuro. Acá hay una diferencia muy importante. Dólar futuro se presenta ante la justicia, supuestamente la presenta, yo te decía hoy a la mañana en la radio, Pinedo y Negri se presentan a la justicia, Bonadío le incorpora a Cristina y a Axel Kicillof, que ni siquiera los denunciantes la habían incorporado. Y plantean que es una operación gravosa para los intereses de la Argentina y que no cumple el objetivo que se había fijado. ¿Cuál es el problema? Cuando se toma la decisión de intervenir en el mercado futuro, que es una decisión absolutamente común en el mercado financiero, la Argentina tenía un gobierno. Cuando cambia el gobierno nuevo es el que decide, primero, devaluar, segundo, la fecha y tercero, el tipo de corte. ¿A cuánto se iba a devaluar? Si la Argentina hubiese devaluado, por ejemplo, en febrero o en marzo, no hubiese tenido ningún costo. Sin embargo, decide devaluar en enero. Cuando se empieza a investigar, salta la liebre, gato. ¿Por qué? Porque los que efectivamente habían comprado dólar futuro no eran los funcionarios del gobierno anterior, eran los funcionarios de este gobierno, el señor Quintana, el señor Lopetegui, que son los que pusieron el precio de corte. Se armó una segunda causa de dólar futuro, por ahí la gente no sabe, hay una causa que está involucrada Cristina, Axel, Banol y toda la gente del Banco Central, y una segunda causa donde estaban imputados los que habían comprado dólar futuro, los que habían devaluado, los que habían tomado la decisión y los que se enriquecieron. Como todo siempre ocurre en la Argentina, esa causa le dictaron falta de mérito y se sigue investigando solamente esta causa. A los que ganaron con el dólar futuro, falta de mérito, la justicia argentina. Gustavo, era muy interesante porque en la investigación lo que surge es que Caputo, que era ministro de Finanzas, no de Hacienda, pero nada más que por claro, invierte a título personal con su señora. Exactamente. Es decir, es dinero propio, dinero el ahorro propio, no es de un fondo, no es de los fondos que administraba en el exterior, no tiene nada que ver, no es fondo de es una cuenta que está en nombre de él y de su mujer, que opera desde octubre hasta enero. Desde enero hasta abril no hay registros, pero como funciona el mercado, si ellos se hubiesen colocado en otra posición en pesos, eso tendría que estar registrado. Bien. Bárbara, aquí hay una preocupación para muchos jubilados que ven peligrar o que les suspendan la reparación histórica. Se habla de 140.000 jubilados, ¿no? ¿Por qué motivo? Explícalo bien, porque hay mucha preocupación con este tema. Bueno, cuando surge la reparación histórica, se establece un grupo de jubilados que van a empezar a cobrar el plus sin hacer ningún trámite o solo aceptando por la página de internet. Después esto se modificó y todo el mundo tiene que hacer el trámite completo, digamos, aceptar por la web y asignar a un abogado e ir al ANSES a poner la huella digital. Este trámite que solo vence para este grupo de gente que empezó a cobrar su plus, digamos, la reparación histórica, sin haber tenido que hacer nada. Bueno, para este grupo de gente que tiene que hacer todo ahora, venció el 31 de agosto. ¿Qué pasa? La gente que aceptó por la web nada más tiene todo este mes para ir con el abogado al ANSES. Pero la gente que no hizo nada, porque no se enteró, porque dudaba y demás, probablemente se le suspenda a partir de septiembre, pero si después quisiera volver a cobrar, a percibir este incremento, hace los trámites y según va a salir el vaso lo va a reintegrar. Pero es importante porque muchos jubilados van a ver que le sacan la reparación histórica, se van a alarmar muchos. Y esto es interesante aclararle, ¿tienen que ir junto a un abogado? Sí, ingresan a la web, aceptan, asignan acepta un la abogado. reparación histórica. Bárbara, un jubilado o está en la reparación histórica o tiene que hacer juicio, no hay un punto intermedio. Sí, hay gente que vos haces las cuentas con los dos índices y no da diferencia en ningún caso, con lo cual hay gente que no tiene posibilidad de mejorar su beneficio de ninguna manera. Esos tienen que sí o sí ir a hacer el trámite ahora. Hay que tener en cuenta algo, la gente que acepta la reparación histórica y tiene juicio, aceptando la reparación está desistiendo del juicio. Claro. Entonces, antes, con estas presiones, ¿no?, que la gente siente,
antes de aceptar hacer todo este trámite, y tiene un juicio hoy en día, que se asesore con su abogado, porque quizás ya lo tiene por cobrar y son montos, bueno, es lo que hablábamos recién, mayores en la gran mayoría de los casos. Pero digo, se tiene que asesorar, es muy importante clarificar, porque no le queda por ahí en claro al Sí, jubilado. y lo importante es que lo puede restablecer. Eso, puede restablecer el beneficio, Este es el tema, porque que la muchos se van a gente no se sorprender. angustie, sí. Muchos se van a sorprender cuando llegue el recibo y diga, cobré menos. Y con lo que significa cobrar menos hoy para un jubilado. Esto lo dijo Emilio Basavilbaso, el director Sí. ejecutivo de ANSES. No surge de la resolución que se emitió ahora, ¿eh? El restablecimiento para estos casos. Sí. Pero bueno, son dichos que dicen ANSES, es una información que surge de las fuentes de ANSES. Los saberes que se suspenden una vez que se dé de alta el beneficio no se van a cobrar los meses que se suspendió el plus. Se va a cobrar a partir del, digamos, el trámite nuevo para adelante. Bien, muy bien, claro. Muy bien, Matías, la última. ¿Cómo son las expectativas económicas para el futuro en la Argentina? Bueno, en línea con lo que estamos viviendo hoy son pesimistas. Digamos, la gran mayoría de la gente no ve que el futuro a corto plazo vaya a mejorar, lo cual es lógico dada la situación que vivimos, que todavía estamos en medio de esta corrida cambiaria que estamos viendo a ver si se resuelve. Eso es desde la gente, y desde la economía, ¿vos cómo lo ves? La economía, me parece que estamos llegando a un consenso entre la mayoría de los analistas de que este es un año que va a ser muy negativo en términos de crecimiento, mayor inflación y obviamente todos los indicadores sociales que van a venir atrás. Y hay una discusión por ahí para el 2019 respecto a si va a ser un año de estancamiento, un año de crecimiento o no. Para Dujovne va a ser negativo. Para Dujovne va a ser negativo. Para Dujovne va a ser negativo, ¿no? Particularmente nosotros desde MIF estamos pensando que el año que viene va a ser un año donde va a haber leve caída del producto y obviamente va a haber inflación menor que la de este año, porque este año, como decía antes, vamos a tener una inflación arriba del 40%, el año que viene menos, pero aún así con dificultad para alcanzar la meta de inflación del año que viene. Bien, gracias Matías, es muy Gracias a amable. ¿No ustedes. te impactó un poquito lo de Christian Lagarde con la imposición? Si hacen esto... A ver, Gato, todos sabemos que el corazón del proyecto de esta gente es destruir el sistema previsional argentino. Cuando ellos hablan de 70 años de atraso, se la agarran con el peronismo porque instaló un sistema de cobertura social que implica que los argentinos fundamos un pacto democrático en que el que tiene más pone para el que tiene menos. Y la verdad, el 60% del gasto público es el ANSES y es seguridad social. Entonces estos tipos vienen por eso pidieron rebaja de fondos de aportes patronales, por eso piden liquidar el fondo de garantía de sustentabilidad, por eso están permanentemente pidiendo que se revise la fórmula de movilidad. Gracias, Leandro. Gracias, Bárbara. Como siempre, Pedro, hasta mañana. Hacemos la primera pausa, enseguidita vamos a continuar con lo que es cambio de época, nuestro hashtag, con lo que ocurrió hoy imprevistamente en el seno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que desplazan a Lorenzetti de la presidencia de la Corte y asume un hombre alineado al poder institucional de este momento de la Argentina. Rosenkrantz también ha llegado al gobierno. Vamos a estar hablando con Alberto Fernández y también viene el intendente de Ensenada, Mario Seco. Hoy los intendentes peronistas de la provincia de Buenos Aires le plantearon a la gobernadora Vidal un duro momento social en la provincia. Quieren que la gobernadora declare la emergencia social y alimentaria en la provincia de Buenos Aires. Con esos temas ya venimos.